Al día con la salud. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este programa de Al día con la salud. Hoy nuevamente tenemos a nuestra querida psicóloga, ella es Ana Milena Restrepo. Qué privilegio que estés otra vez con nosotros, Ana, ya había estado con nosotros en otra ocasión. Entonces muy contenta de que puedas acompañarnos en este espacio y sobre todo compartir tus conocimientos con cada una de las personas que nos están escuchando y también que nos están viendo. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Caroline, muchas gracias nuevamente por la invitación, honrada y muy feliz de volver a estar aquí y acompañarte en Al día con la salud. Gracias, Ana, por aceptar la invitación y les cuento que hoy vamos a tener un tema que nos va a servir mucho, sobre todo porque en esta sociedad en la que estamos viviendo creo que pasa muy a menudo. Y el tema que vamos a tratar hoy es los diferentes tipos de violencia que hay y creo que vamos a aprender mucho y sobre todo si estamos viviendo esa situación o conocemos a alguien que esté viviendo esa situación, analizar todo lo que vamos a hablar hoy para que podamos tomar las medidas correctivas. Entonces, Ana, cuéntanos, en primera instancia, existen tipos de violencia, ¿cierto? Es lo que vamos a hablar hoy. ¿Esos tipos de violencia hacia qué población se dirigen? ¿Hacia mujeres, niños, adolescentes o hacia un grupo específico de población? Caroline, hacia todas las personas y bueno, hasta este momento, hasta los animales, ¿cierto? Generalmente cuando hablamos de violencia, nos enfocamos en niños, niñas, adolescentes y mujeres, pero tenemos otra parte de la población, ¿cierto? De pronto ya muy grande, donde no los tenemos en cuenta, que son personas con discapacidad, por ejemplo, adulto mayor, personas de la comunidad LGBTIQ+, y los hombres también. O sea, que los hombres, a veces hay personas que dicen a los hombres no sufren violencia, sí sufren violencia, ¿listo? Entonces, toda persona puede ser víctima de violencia. Exactamente, justamente el primer tipo de violencia que te propongo que trabajemos es el de la violencia de género, ¿cierto? Que es todo intento de daño, ya sea físico, psicológico, emocional, hacia algún grupo de personas que su razón de ser sea simplemente su género, ¿cierto? Sea hombre, mujer, y bueno, ya en este momento hemos tenido como otros estilos de género que será un tema para otra ocasión, pero que son justamente también víctimas de estas violencias. Listo, bueno, vamos a empezar por diferentes poblaciones. Empecemos hablando por esos tipos de violencia que se dan específicamente en los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son esos tipos de violencia? Bueno, Carola, y esos tipos de violencia, como lo mencionabas ahorita, lo hemos normalizado, ¿cierto? Ya sea por contexto en el que nos desenvolvemos donde vivimos, ya sea por esa falta de educación, ya sea porque el sistema lo está permitiendo, o de pronto porque nosotros en su momento también fuimos violentados, ¿cierto? Y estamos como repitiendo la historia. Entonces, en los niños y niñas justamente hay un enfoque muy, muy importante en este momento y es la prevención y la protección de ellos. Respecto a qué tipos de violencia, por ejemplo, la violencia psicológica, que es como la más difícil de detectar, por decirlo así, pero es la que más consecuencias trae, sobre todo a largo plazo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la intimidación, con las amenazas, con el acusar a los niños y a las niñas por cierto comportamiento o por cierta característica, es lo que nos ha hecho como prender las alarmas de, bueno, hay que protegerlos de esto. Creo que esa es una de las violencias que más se está viendo hoy en día, porque esta generación se llama generación de cristal, pero justamente se llama así es porque se ha normalizado ese trato poco cordial, poco amable, tú hiciste, tú haces, porque eres así, porque actúas así, y no se busca como entender el contexto de por qué las personas o los niños o los niños adolescentes están actuando de esa forma o por qué se comportan así. Entonces creo que esta es una de las violencias que más atención deberíamos prestar. Todas son importantes y todas hay que tratarlas, pero esta es una de las que menos se le da importancia y que, como tú decías, a veces es más difícil de detectar. Uh-huh. Por ejemplo, los niños en proceso de desarrollo, estamos inicialmente pues hablando de niños, niñas y adolescentes, pero en los niños justamente su motricidad, y quisiera pues como poner el ejemplo, está en desarrollo, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces un niño o una niña que tenga, no sé, 2, 3, 4 años
y por accidente se le riega su vaso con jugo o con algún líquido, ¿cierto? Y eso genera pues un accidente, genera una molestia, un daño, etcétera. ¿De qué manera, cierto, nos deberíamos de referir a los niños cuando nos pasa este tipo de situaciones? Porque no es una falta, no es una falla por parte del niño. Ellos están en proceso de aprendizaje, ¿cierto? Y pues motrizmente todavía no están en la capacidad de agarrar el vaso correctamente. Entonces, por ejemplo, Caroline, ¿cuál sería la forma de atender este tipo de situaciones con los niños y niñas que no sea con un grito, con una amenaza o con una humillación? Exactamente. Creo que hace poquito vi unos videos de varios niños haciendo, digamos que ciertas acciones. Por ejemplo, alguno tiraba un juguete, golpeaba y dañaba el televisor, otro rayaba toda la pared de la casa. Hacen cosas que hacen los niños, pero que uno como adulto dice, no puede ser, ¿por qué hizo esto? Y uno como adulto a veces dice, no puedo entender por qué hiciste eso. Es un niño, obvio va a hacer eso. Exacto. Entonces, desde la forma en que nosotros entendemos esas situaciones, oye, yo soy un adulto, pero yo también fui niño. Yo también de pronto hice esto, hice aquello. Tal vez mis papás no reaccionaron como deberían reaccionar, pero yo cómo voy a reaccionar ahora. Entonces, creo que de ahí parte mucho cómo tratamos esa parte o evitamos ese tipo de violencia psicológica. Exactamente, Caroline. El otro tipo de violencia es la emocional, que también se relaciona mucho con la psicológica, pero acá también trabajamos mucho el asunto de las inteligencias de los niños en cuanto a esos vínculos afectivos. Entonces, no te consumiste todos los alimentos, entonces tu mamá ya no te quiere, ¿cierto? Lo normalizamos, pero en realidad esto es un tipo de violencia, ¿cierto? Y es porque estamos afectando, por decirlo así, el desarrollo de los niños con la autoestima, por decirlo así, o ciertas capacidades. Y también con unos términos un poquito toscos, un poquito inadecuados, eres un tonto, eres un bobo, como con ese tipo de terminologías que se hacen parte de nuestra jerga o de nuestro lenguaje, pero que para los niños es algo ofensivo. La violencia física, bueno, esta es todo lo que tiene que ver con golpes, con quemones, aporreones, empujones, estrujones, que causen daño físico en el niño, ¿cierto? Esta violencia es de las más, por decirlo así, también comunes, debido a que el castigo físico todavía es algo, Caroline, que se ve mucho, y lo estuvimos hablando en el programa en el que hablamos de las pautas de crianza. Entonces los padres acuden justamente a la pela, al correazo, ¿cierto? Al chancletazo, para corregir las fallas, por decirlo así, de los niños y las niñas, también de los adolescentes, ¿cierto? La violencia sexual, anteriormente llamado abuso sexual, pues bueno, es todo lo que tiene que ver con obligar a los niños, niñas y adolescentes a tener un acto sexual, ya sea con o sin contacto, ¿cierto? Ejemplo, el exhibicionismo, para las personas que de pronto no lo sepan, también es un tipo de violencia sexual. No solamente el asunto de los tocamientos, la penetración, sino también este tipo de violencia que es sin contacto, perdón. El ciberacoso. En este momento que tenemos las redes sociales a furor, ¿cierto? Estamos evidenciando muchas de estas situaciones donde hay mensajes intimidatorios o amenazantes para niños, niñas y adolescentes por parte de personas malintencionadas. El sexteo o el sexting también es otro tipo de violencia en línea o digital, donde ese es envío de fotos o de contenido explícito, ¿cierto? Sin la autorización de la persona que lo envió. O también el doxing, que es esta publicación en redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, lo que antes se llamaba Twitter y ya se llama X, sin consentimiento de la víctima. Ok, Ana, esos son los tipos de violencia para niños, niñas y adolescentes. Y creo que siempre vamos a conocer un caso cercano, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad. ¿Qué podemos hacer ante eso? Ahorita vamos a hablar qué deberíamos hacer. Ya hablamos del tipo de violencia, pero también hay algo que se llama tipo de maltrato. Entonces hay una diferencia entre violencia y maltrato. Especialmente el maltrato, tengo entendido que solamente se da a los niños, niñas y adolescentes.
Cuéntanos cuáles son esos tipos de maltrato, Ana. Bueno, Caroline, respecto al maltrato infantil, justamente es esa violencia física, sexual, psicológica o emocional, también desde la parte de los descuidos o de las negligencias, ¿cierto? Por parte de sus cuidadores, o inobservancias por parte de ciertas entidades. Entonces, ya la parte física, sexual, psicológica y emocional lo estuvimos trabajando en las violencias, pero en cuanto a la parte de la negligencia y la inobservancia, es que por parte de estos progenitores, estamos hablando de niños desde los 0 años hasta los 17 años y 364 días, ¿cierto? Hay un descuido total o parcial de la protección de estos niños. Entonces sabemos que todos los menores de edad deben estar a cargo de un adulto responsable y hay unas necesidades básicas, ¿cierto?, que se deben de contemplar. Cuando las familias o los cuidadores no cumplen con este tipo o con todas las necesidades básicas, ahí hay una posible vulneración de derechos, ¿cierto? Y en cuanto a la inobservancia, es más bien por parte de las entidades. El ejemplo más claro que les puedo compartir es en cuanto a salud. Nosotras estamos trabajando muy de cerca con este asunto de la salud, y es que de pronto estas entidades no tengan como esa garantía con los niños, niñas y adolescentes de ese derecho fundamental a la salud. Que no le brinden citas, que no tengan los controles, que no haya autorización de ciertos procedimientos. Entonces, estos otros dos también hacen parte del maltrato. Listo, Ana, muchas gracias. Entonces ya vemos que hay diferentes tipos de violencia y diferentes tipos de maltrato, y que nosotros o cualquier población puede hacer parte de estos. Ana, cuéntanos otro poquito sobre esa violencia que se da al otro grupo, a las mujeres, a los adultos. Bueno, respecto a las mujeres, también hay un asunto físico, ¿cierto? Que yo traje para el programa, un violentómetro. El violentómetro es como este medidor, ¿cierto? Te invito para que lo mires, de cuáles son esos signos o síntomas de las violencias hacia las mujeres, ¿cierto? Esto es un regalo que me dio una compañera que trabaja para la Secretaría de las Mujeres. Te lo quiero compartir a ti también. Y ahí está como la guía, por decirlo así, de cuando están pasando ciertas situaciones en mi contexto. Bueno, ¿cuándo prendo las alarmas y qué debo de hacer? Claro que sí, Ana. Mira, este violentómetro dice: tu voz es importante, cuidarte es amarte. Y cuando hablamos de la violencia específicamente a mujeres, digamos que a veces hay mujeres que no cuentan, que no dicen, que no denuncian. Y qué bueno sería que tengamos esta información para poder decir: oye, a mí me está pasando esto, ¿qué debo hacer? Entonces, aquí es como si fueran unas mediciones. Entonces, la primera es en amarilla y dice: debes estar alerta para tomar decisiones. Te hace bromas hirientes, te amenaza, te ridiculiza, te hace escenas de celos, destruye objetos de la casa, controla tus relaciones con familiares o amigos y respeta tus decisiones, te dice cómo vestirte o maquillarte, te culpa por cualquier razón. Y aquí me hace recordar que esta semana vi un video en redes sociales de una mujer que se acostó en la mitad de la calle. Estaba haciendo como una escena de celos al novio y ocasionó, pues, obviamente que se detuviera el tráfico. Claro. Y entonces esto sería una violencia contra el hombre. Sí, manipulación. Es correcto. Entonces, digamos que va para cualquier tipo de género. Pero estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Por ejemplo, te hace bromas hirientes. A veces lo normalizamos: fue una broma. Pero ¿cómo te hizo sentir a ti eso? Listo. Por ejemplo, te dice cómo vestirte o maquillarte. Aplica también para los dos géneros, ¿cierto? ¿Cómo le digo yo a mi novio, a mi pareja, cómo vestirse, ¿cierto? No, eso no hace parte justamente de una relación sana. Así es. Y en naranja dice: es momento de actuar, busca orientación. Digamos que aquí ya sube un poquito más y me dice: es hora de buscar ayuda, definitivamente. Dice: te trata con desprecio, te toca de forma agresiva, te ofende verbalmente de manera constante,
te agrede físicamente, empujones, arañazos, pellizcos, etc. Maneja tu dinero o bienes sin tu consentimiento. Justamente hablábamos de eso. Por ejemplo, las personas que son casadas, ellos saben cómo manejan las finanzas. Pero si de pronto esa persona no te dice, tú le das todo el dinero y él se lo gasta todo, no te dice para qué lo usó. Si el control es total, si el control financiero es total. Es correcto. Te prohíbe usar métodos anticonceptivos. Entonces digamos que hay muchas formas. Yo creo que aquí aplican la parte física, la mental, la psicológica, la emocional, todas. La financiera. Y por último está el rojo, dice, busca ayuda, tu vida está en riesgo. Y creo que es una de las cosas más importantes. Dice, te amenaza de muerte, te agrede físicamente, te amenaza con objetos, te obliga a tener relaciones sexuales, te presiona para quedar embarazada, te encierra o te aísla de tus seres queridos. Entonces, dependiendo de cada una de estas cosas, de pronto esa persona que nos está oyendo, que nos está escuchando, si conoce a alguien que está pasando por una de estas situaciones con su pareja, con su círculo familiar, o que de pronto esa misma persona es la que está viviendo eso, es momento de buscar ayuda, es momento de decir, no puedo permitir o no puedo tolerar este tipo de violencia. Exactamente, Caroline. Y respecto a la violencia sexual, porque pues las mujeres también son víctimas de violencia sexual, tenemos un acosómetro. El acosómetro también mide justamente cuáles son esas acciones en cuanto a cómo nos relacionamos con los otros, específicamente con nuestras parejas, ¿cierto? De, bueno, hasta dónde vamos a permitir. Exacto, cómo establecer límites. Aquí también empieza con amarillo y dice asco, intimidación no verbal. Entonces, gestos obscenos, miradas lascivas, exhibición de partes íntimas sexuales. En la naranja dice molestia, ya es verbal. Entonces, sonidos grotescos, chistes sexistas, refranes que discriminan, apodos violentos, piropos referidos al cuerpo, comentarios referidos al acto sexual. Y puede que hay personas que aún en pareja viven esto. Creo que se da más en pareja. Porque una persona externa puede que te diga un piropo en la calle o se convierta en un acosador, pero los casos son muy aislados. Mayormente estos tipos de acoso se dan principalmente en la pareja, en alguien cercano. En la parte roja ya dice miedo, agresividad física. Entonces, roces no consentidos, jalón de mano, manoseo no consentido, obstrucción del paso, persecución. Y dice, si estás en una situación de riesgo o emergencia por acoso, comunícate a la línea 123, Agencia Mujer. 24 horas, los 7 días de la semana. Listo, Ana, creo que hablemos un poquito de esas rutas que cualquier persona debería seguir si es víctima de violencia, si es víctima de maltrato o si conoce a alguna persona que sea víctima de esto. Bueno, Carola, y justamente como lo decía el violentómetro y el acosómetro, hay una agencia que es relativamente nueva, surgió en la pandemia, que se llama 123 Línea Mujer. ¿Por qué resultó esta nueva dependencia, por decirlo así, del 123? Debido a la pandemia. En la pandemia hubo un disparo, por decirlo así, de casos de violencia intrafamiliar y violencia de género debido al confinamiento que, bueno, superaron límites, ¿cierto? Eso fue un llamado para la alcaldía a que también tuviéramos como ese espacio no solamente de la línea social, que es para todo aquello que pues tiene que ver con protección y con vulneración de derechos, pero para toda la población, sino también ese enfoque de solo línea mujer, justamente pues como por estos casos que se elevaron en el confinamiento, y hasta el momento sigue vigente este programa. Entonces, bueno, por ejemplo, para el caso de los niños y las niños, niñas y adolescentes, tenemos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esa es como la entidad pionera de la protección de los niños y niñas. Ellos tienen una línea nacional
también gratuita, 24 horas, que es el 141. Es decir, tú coges tu celular, marcas a la línea 141, puedes hacer las denuncias tanto anónimas como con tus datos personales, ¿cierto? Respecto a lo que observes. Entonces, en cuanto a lo que ahorita socializábamos, no solamente lo que sea visible, ¿cierto? Sino también de pronto lo que nosotros podamos detectar en colegios, en instituciones educativas, en la calle, en nuestro entorno social, en nuestro entorno familiar, y también todo lo que tiene que ver con el asunto digital, ¿cierto? El ciberbullying ya existe. Nos habíamos quedado en el bullying, ¿cierto? Que es este acoso escolar por parte de compañeros o por profesores de las instituciones educativas, pero ya tenemos el ciberbullying, ¿cierto? También tenemos el asunto de el maltrato institucional. Eso tampoco era como muy común llamarlo, y es que justamente por parte de estas entidades, ya sea públicas o privadas, hay una inobservancia, como lo veníamos mencionando ahorita, y eso también se puede denunciar. Y respecto ya al resto de la población, hombres, mujeres, personas con discapacidad, adulto mayor, personas de la comunidad LGBTIQ+, y hasta los animales, habitantes de calle también, pueden entonces acudir justamente a la línea 123, ya no es línea mujer, sino 123 normal, y ellos remiten pues como... Dependiendo de la situación. Exactamente, al área encargada. La Fiscalía Nacional de la Nación también se encarga de este tipo de asuntos, y cuando la violencia es intrafamiliar, con las comisarías de familia. Estas entidades o las personerías municipales también son quienes se encargan de trabajar todos estos temas y todos estos casos de presunta violencia. Con ese aspecto a veces las personas le tienen miedo porque en años anteriores digamos que el Estado no se pronunciaba, no hacía nada, pero hoy en día mira todas las instituciones que tú mencionaste, y detrás de esas instituciones hay muchos profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, un sinfín de profesionales expertos para poder atender esas situaciones. O sea, si tú estás viviendo una violencia psicológica por parte de tu pareja, tú puedes acudir, tú puedes llamar, tú puedes ir, y obviamente van a atender tu caso, te van a hacer esa ayuda necesaria. Digamos que hay ciertos factores por los que muchas personas se quedan calladas. Por ejemplo, en el caso de los niños, si son sus padres, le va a dar miedo decir porque son sus padres. Pero de pronto los niños en las instituciones se pueden acercar a un docente, al psicólogo de la institución o cualquier persona adulta y ver o decir lo que está viviendo. O de pronto una persona adulta puede darse cuenta y decir, no, este niño le está pasando esto, tengo que decirlo. Y en el caso de los adultos a veces es porque dependen económicamente de la pareja, o porque si se van de ese entorno familiar no tienen la manera de sustentarse. Entonces digamos que todos esos factores siempre van a estar asociados a ese silencio. Pero lo más importante siempre es que independientemente cuál sea la situación, acudir a un experto. ¿Listo? Porque ahí lo único que se va a ver afectado es nuestra salud mental, nuestro entorno, nuestra calidad de vida también. Estas cosas puede que sean físicas, psicológicas, emocionales, pero van a traer una consecuencia sobre nuestro estado de salud. Entonces, no minimicemos cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de maltrato, sino démosle la importancia necesaria. No sé si Ana, antes de finalizar, quieres decirnos como esa última parte para todas esas personas que nos están escuchando y que de todo lo que hablamos les quede lo más significativo de esta información. Sí, justamente la invitación es a que no juzguemos estas entidades de prestadoras del servicio a la comunidad, de que es que no hacen nada, es que uno llama, es que uno denuncia. De por sí las entidades ya están saturadas, ¿cierto? Y lo mencionábamos al principio, y es que por normalización y por ciertos contextos en los que nos desenvolvemos, pues hay muchos casos. Nosotras que trabajamos con primera infancia, pues bueno, tenemos más acercamiento a este asunto de la protección y de la vulneración. Sin embargo, lo ideal es siempre seguir el proceso, el conducto regular. Si nosotros estamos evidenciando algún tipo de violencia hacia un niño,
una niña, un adolescente, una mujer, un hombre, un adulto mayor, no importa qué tipo de población, no importa sus creencias religiosas, su orientación sexual, sus posturas políticas, sus posturas culturales o sus tradiciones. Todos somos garantes, todos somos personas garantes de derechos, ¿cierto? Y al mismo tiempo somos personas que merecemos esa protección y merecemos estar pues como envueltos en un ambiente de bienestar. Si nosotros no acudimos a estas entidades, las entidades nunca van a hacer nada. Es decir, si nosotros no hacemos estas denuncias, las entidades lo que hacen es pues simplemente hacer como si no hubiese pasado nada, y en las estadísticas no van a quedar ese tipo de problemáticas, justamente por quedarnos callados. Y al quedarnos callados, Caroline, también nos volvemos cómplices de esa vulneración de derechos. Entonces la invitación es a que acudamos a estas líneas: línea 141 para menores de edad, 123, línea mujer, línea social, línea de salud para el resto de la población, y bueno, que aportemos un granito de arena. Así es. Cuando las personas también se quedan calladas, digamos que limitan la creación de ciertas estrategias, de ciertas entidades, de pronto de abrir más ese campo a poder ayudar. Entonces la idea es que puedan hacerlo, denunciar, buscar ayuda y sobre todo que nunca se queden calladas. Así es. Ana, gracias por habernos acompañado en este programa. Creo que esta es una información muy valiosa. Todos deberíamos de conocerlas y sobre todo ponerla en práctica. Entonces, un placer, Carola, y gracias nuevamente por la invitación, y bueno, esperemos contar con otros programas por acá. Así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en otro episodio de Al Día con la Salud. Al Día con la Salud.